Flexión biaxial, ¿no? Ahora vamos a aplicar lo mismo que hicimos en el diseño para estructuras de techo metálica, ¿no? Ahora vamos a hacerlo para madera. El ejercicio nos pide revisar una vigueta de 9 por 14 centímetros de madera, ¿no? La madera de cedro macho. Esto es muy importante porque esto vamos a sacar los valores de la tabla, ¿no? Del Reglamento Nacional de la Construcción. Cedro macho es capaz de soportar las condiciones de carga que se presentan, ¿no? Entonces, en primer lugar, hay que sacar esos datos que serían los esfuerzos, ¿no? El esfuerzo por flexión, el esfuerzo por cortante y el módulo de elasticidad, ¿no? Eso lo vamos a sacar de la tabla que ya tienen ustedes en el aula virtual, ¿no? Entonces, los datos, la modulación dice que el claro de análisis va a ser de 2.4 metros. La base de la vigueta es de 9, la altura es de 14. La carga viva que se nos están dando es de 30 kilogramos sobre metro cuadrado. La cubierta de techo para la carga muerta, 15 kilogramos sobre metro cuadrado. Y de esto pues son el peso específico de la madera, ¿no? La modulación o la separación entre clavador es de 1.2. Esto que tenemos nosotros acá, ¿no? Dice que es 1.2, ¿no? O sea que nosotros cuando estemos calculando la carga distribuida de análisis, ¿no? Para dejarla distribuida linealmente, va a ser en este ancho tributario, ¿no? Que sería la mitad de este lado y la mitad de este otro lado, vuelve a darme 1.2 metros, ¿no? Entonces la solución pasa por calcular los momentos para calcular para poder determinar los esfuerzos reales, ¿no? Para compararlos con los que tenemos de tabla, ¿no? Entonces vamos a comenzar calculando las cargas, dejando las cargas linealmente, ¿no? En la dirección que nos interesa a nosotros de 2.4, ¿no? Y para ello vamos a comenzar por primeramente con la carga muerta, ¿no? Entonces en la carga muerta vamos a tener lo siguiente, ¿no? Vamos a tener la vigueta de madera. Eso vamos a multiplicar por el peso específico de la madera, 615 kilogramos sobre metro cúbico. Multiplicamos por el área de la sección transversal, ¿no? Entonces por el área la tenemos en centímetros, hay que pasarlo a metro, ¿no? Dividimos entre 100 y vamos a tener acá la base 0.09 metros por la altura, que sería 14 entre 100.14, ¿no? 0.14 metros, ¿no? Y acá vamos a tener entonces ya la carga muerta, ¿no? Por metro cuadrado se elimina con 2 de abajo y me va a quedar kilogramos sobre metro, ¿no? Distribuido, es lo que vamos buscando. Eso es carga muerta. La cubierta de techo, ¿no? Cubierta forma parte de la carga muerta también, la cubierta de techo, ¿no? Entonces en la cubierta de techo, ¿qué vamos a tener? Cubierta de techo tenemos 15 kilogramos sobre metro cuadrado. Esto lo vamos a multiplicar por la modulación, ¿no? O sea, por la distancia entre vigueta, que sería de 1.2, el ancho tributario, ¿no? 1.2 metros, ¿no? Las unidades, metro arriba se elimina con 1 abajo y me va a quedar kilogramos sobre metro. Eso sería la carga muerta, ¿no? Ahora la carga viva vamos a tener, nos están dando que es 30 kilogramos, ¿no? Entonces 30 kilogramos sobre metro cuadrado vamos a tener que multiplicar por la distancia entre vigueta o la modulación o el ancho tributario, que sería 1.2 metros, y ahí tendríamos ya la carga viva, ¿no? Entonces, haciendo esas operaciones
tenemos lo siguiente, ¿no? 615 por 0.09 por 0.14, ¿no? Lo que tenemos planteado ahí, 7.749. 7.749. Esto es kilogramos sobre metro, ¿no? Ahora hacemos el otro cálculo que tenemos acá, sería 15 por 1.2 para tener el resultado de la cubierta, ¿no? 18 kilogramos sobre metro, ¿no? Y la carga viva, que sería 30 por 1.2, 36 kilogramos sobre metro, ¿no? 36 kilogramos sobre metro, ¿no? Esto que tenemos acá, estaríamos sumando. Acá vamos a obtener lo que es W, que va a ser igual a la carga muerta más la carga viva, ¿no? Eso es lo que vamos a obtener acá, ¿no? Entonces, la sumatoria, tendríamos que 7.749 más 18 más 36 y tenemos 61.749. 61. Ok, tenemos la carga distribuida. Ahora, la gráfica que teníamos nosotros de la flexión biaxial, recordemos que teníamos, vamos a dibujarlo rápidamente acá para que nomás recuerden, esa gráfica ya se la adjunté también. Es donde vamos a sacar las cargas que están, las componentes, ¿no? Porque la carga, eso que acabamos de encontrar nosotros, es acá. Esto es W. Entonces, recordemos que eso tendríamos que sacar las componentes que tenemos nosotros. Y acá sería WX y W en Y, ¿no? Acá sería la componente en WY y acá sería la componente en WX, ¿no? Que esas fórmulas ya están dadas. Sería calcular para WX, le va a corresponder a W por el seno del ángulo, y WY va a ser igual a W por el coseno del ángulo, ¿no? Como ya tenemos el ángulo, entonces solamente vamos a sustituir ahí en esa parte. Vamos a tener que WX me va a quedar 61.749 por el seno del ángulo, que sería 30 grados, ¿no? Todo acá sería 61.749 por el coseno de 30 grados. Tenemos WY, ¿no? Y hacemos ese cálculo y vamos a obtener pues los resultados que le corresponde a cada una de las componentes, ¿no? 61.749 por el seno de 30, ¿no? 30.875. 30.875. Esto me queda kilogramos sobre metro, ¿no? Y WY vamos a tener que 61.749 por el coseno de 30 grados.
53.476. Ok, ya tenemos la carga que le corresponde tanto para X como para Y. Ahora podemos calcular los momentos, ¿no? Recordemos que los momentos tenemos que encontrar dos porque tenemos dos cargas, ¿no? WX y WY. Entonces el momento para X va a ser igual a WX. Como es una viga simplemente apoyada, entonces con una carga distribuida uniforme, WL cuadrado sobre 8, ¿no? Tenemos la ecuación para el formulario y ahora solo aplicamos, ¿no? W 30.875 por L. L es la modulación de entre marco y marco. En este caso pues podría ser entre cercha y cercha o entre viga y viga principal, ¿no? Este sería 2.4, ¿no? 2.4 al cuadrado, todo entre 8, ¿no? Y hacemos el cálculo, ¿no? Tenemos entonces que 30.875 por 2.4 al cuadrado entre 8, 22.23. 22.23. A ver las unidades. Acá esto me va a quedar en kilogramos por metro. Como nosotros vamos a tener que calcular el esfuerzo, vemos que con el esfuerzo que vamos a comparar nosotros, la unidad está en kilogramos o en centímetro cuadrado. Entonces el momento necesito convertirlo a kilogramos o kilogramos por centímetro. Entonces para ello hacemos lo siguiente: para eliminar metro, vamos a tener acá abajo metro por 100 centímetros, ¿no? Acá se me elimina y ya tendría acá el momento en X. No solamente se corre, ¿no? Por 100. 2223. 2223 kilogramos centímetro. Ok, de igual manera vamos a calcular el momento en Y. El momento en Y va a ser igual a WY L cuadrado sobre 8, ¿no? Entonces sustituimos WY 53.47 47.6 por L cuadrado 2.4 sobre 8. Aquí ya no vamos a tener que hacer la misma conversión. Ya no la voy a plantear, sí, porque ya la tenemos hecha ahí. Entonces ese mismo cálculo, 53.476 por 2.4 al cuadrado entre 8, 38.503 por 100, 3.850, ¿no? Recordemos que acá hicimos esta, ya no lo voy a plantear porque aquí ya lo tenemos, ¿no? 3.850. Punto 272. Esto es kilogramos por centímetro, ¿no? Ok, como ya tenemos esto, recordemos que la ecuación para el cálculo del esfuerzo real, entonces está dado por del esfuerzo por flexión de diseño va a ser igual al momento en X sobre el módulo de sección en X más el momento en Y sobre SY.
Este sería la primera revisión, porque el ejercicio pues lo que pretende es que revisemos vamos a revisar por flexión, deflexión y por cortante. Ahorita vamos a hacer la revisión por flexión. Pero bueno, a ver, si nosotros tenemos de que en esa vigueta la madera, vamos a tener la base 9, vamos a ponerla en forma de ecuación, ¿no? Entonces, si acá tenemos que esto es la base y esto es la altura, o sea D, con estas dimensiones, con esas dimensiones nosotros tenemos que calcular el módulo de sección, ¿no? Y el módulo de sección, recordemos que es igual, acá lo vamos a poner, el módulo de sección es igual a B por D cuadrado sobre 6, ¿no? Entonces, el módulo de sección en X necesitamos calcularlo y lo que cambia es el eje, ¿no? Entonces, el módulo de sección en X va a ser igual a B por D cuadrado sobre 6, ¿no? Sustituimos y tenemos que B 9 centímetros, D, que es el peralte, 14, ¿no? Centímetros, esto va al cuadrado sobre 6, de donde tenemos entonces que SX, vamos a hacer el cálculo, es igual, y hacemos el pequeño cálculo, ¿no? 9 por 14 al cuadrado entre 6, 294. Centímetros cúbicos. De igual manera, nosotros vamos a calcular el módulo de sección en Y. El módulo de sección en Y. El módulo de sección en Y es igual. Lo que cambia es D pasa para acá y el B va a pasar al cuadrado. No es como que le demos vuelta a esta sección, ¿no? Entonces acá sería la ecuación D por B cuadrado sobre 6, ¿no? Sustituyendo tenemos entonces ahora que D 14, 9 al cuadrado sobre 6, ¿no? De donde SY es igual, hacemos el cálculo y tenemos que 14 por 9 al cuadrado entre 6, 189 centímetros cúbicos. 189 centímetros cúbicos. Y ya tenemos entonces los valores para calcular esta ecuación, este esfuerzo. Ya vamos a sustituirlo para ver cómo andamos con el primer chequeo, ¿no? Entonces acá vamos a poner chequeo por flexión. Chequeo por flexión, ¿no? Entonces es el primer punto que piden en el ejercicio. Entonces vamos a sustituir, ¿no? Sustituir acá, vamos a hacer la comparación. Entonces, ¿qué me dice el chequeo por flexión, ¿no? Que el esfuerzo de diseño tiene que ser menor o igual que el FB permisible, ¿no?
El permisible es este que tenemos nosotros acá de tabla, ¿no? Estos son permisibles. Permisibles. Ok, entonces vamos a calcular este esfuerzo y comparamos, ¿no? Entonces sería que el FBD va a ser igual momento en X, que sería 2223 sobre SX, que sería 294, más momento en Y, 3850, sobre SY, y SY son 189. Y hacemos el cálculo, ¿no? Hacemos el cálculo y comparamos. Entonces acá 2223 entre 294 más 3850. Aquí me hizo falta los puntos, ya lo vamos a poner acá. Punto 272 entre 189, ¿no? Igual 27.933. 27 y la unidad de medida, kilogramos sobre centímetro cuadrado. Ya lo vamos a ver. Aquí me hizo falta 27.2. La unidad de medida, veamos. Arriba tenemos kilogramos por centímetro y abajo tenemos centímetros cúbicos. Se va a eliminar un centímetro de arriba y se elimina uno de abajo y me queda kilogramos sobre centímetro cuadrado. Entonces aquí viene la comparación, ¿no? Entonces, esto como es con respecto al FBP. El FBP es 70, entonces quiere decir de que es menor. Entonces, menor que FBP, que es igual a 70 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Entonces aquí estamos bien con esto, ¿no? Estamos bien por flexión. Ahora vamos a pasar por chequeo por deflexión, ¿no? Entonces vamos con el inciso B, que sería chequeo por deflexión. Ok, para el chequeo por deflexión, nosotros, bueno, ya tenemos prácticamente el aprendido de los temas anteriores cuando estuvimos en estructura de acero, ¿no? Para hacer el chequeo por deflexión, nosotros necesitamos encontrar una deflexión permisible, ¿no? Entonces, delta permisible, chequeo de permisible, dice que va a ser igual a L sobre 240. Calculamos eso. Entonces L en centímetros, que sería 240 centímetros, 2.4 por 100, ¿no? Es casualidad de que ese número es igual al denominador, ¿no? Entonces sería que nosotros vamos a comparar de que la deflexión permisible no debe ser mayor que 1 centímetro, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a calcular la deflexión real? Recordemos que tenemos una ecuación que dice que delta real es igual a 5WL a la cuarta sobre 384 EI. Pero bueno, acá como tenemos flexión biaxial, tenemos que calcular delta en X y delta en Y. Entonces, tenemos que sacar inercia en X, inercia en Y, ¿no? De los perfiles. Como ya tenemos la base, podemos prácticamente determinar
esos momentos de inercia, ¿no? Entonces, ¿por qué flexión biaxial? Vamos a calcular delta X y delta en Y, ¿no? Entonces, acá tenemos que el momento de inercia no lo tenemos. Vamos a necesitar momento de inercia en X, momento de inercia en Y. Entonces, acá teníamos que delta en X va a ser igual a 5 W en X L a la cuarta sobre 384 EI. E inercia es en X, ¿no? Y lo mismo para Y, nada más que lo único que va a cambiar es WY, inercia en Y, ¿no? Entonces, tenemos que calcular esos momentos de inercia. A ver, entonces pasemos a eso, ¿no? El momento de inercia en X, recordemos para un perfil rectangular, el momento de inercia por acá lo tenemos. Recordando un poco, estructura 0 que iniciamos. 1/12 de la base por la altura al cubo. Como es un perfil simple, entonces va directo, ¿no? Si fuese un perfil compuesto, pues habría que utilizar el teorema de los ejes paralelos. Pero no es el caso, ¿no? Entonces, a ver, fácil. Calculemos Ix. ¿A qué va a ser igual? Con esta ecuación, ¿no? 1/12 de la base. Dice que es 9. Por la altura, o d cuadrado, perdón, d al cubo, sería 14 al cubo. Entonces, acá tenemos y calculamos, ¿no? De dónde Ix es igual. Y hacemos ese cálculo, ¿no? Entonces sería 9 por 14 al cubo igual entre 12. 2058. 2058. 2058 y recordemos las unidades de medida, centímetro a la cuarta, ¿no? Y el momento de inercia en Y, por acá lo vamos a sacar. Es la misma ecuación. Bueno, acá lo vamos a poner y en Y es igual, cambian los ejes, ¿no? 1/12 de la base, ahora H, y en este caso, bueno, aquí les puse H, pero se entiende que H es igual a D, ¿no? Entonces vamos a corregir acá un poco mejor. Esto lo vamos a poner D para que nos vayamos acostumbrando. 1/12 de la base por la altura, que en este caso es D, al cubo. Ahora, este de acá, corregimos, y sería 1/12. La base ahora pasa a ser D y B al cubo, ¿no? Como que le estamos dando vuelta a este cuartón. Y tenemos que Y, entonces, 1/12 por 14 por 9 al cubo, ¿no? De acá tenemos que Y es igual, y hacemos el cálculo, ¿no? Entonces, ahora lo podemos plantear con este también, ¿no? Anteriormente lo hice de otra forma, ¿no? Para que ustedes tengan 1/12 por 14 por 9 al cubo. Le damos igual. 850. 850.5. Centímetro a la cuarta, ¿no? Ok, ahora podemos aplicar delta X y delta Y, ¿no? Entonces, delta X va a ser igual, a ver, 5. A ver, cuidado con las cargas acá. WX, por acá lo tenemos, kilogramos sobre metro. La longitud hay que, a ver, como acá tenemos el módulo de ion en kilogramos sobre centímetro cuadrado y la inercia está en centímetro a la cuarta, entonces la longitud y la carga la tenemos que pasar a centímetros. Entonces acá la carga
¿qué tenemos que hacer para pasarlo a kilogramos sobre centímetro? Bueno, acá aquí metros está abajo, entonces tiene que estar arriba. En un metro hay 100 centímetros. Entonces esto hay que dividirlo, ¿no? Entonces metro que está abajo con el de arriba se elimina y me va a quedar kilogramos sobre centímetro, ¿no? Entonces sería 30.875 entre 100, ¿no? Eso es lo que vamos a sustituir acá. Ya de un solo lo vamos a hacer. Ahí queda el planteamiento. Quiero ganar espacio, a ver si me alcanza aquí la revisión por cortante, ¿no? Entonces acá sería 30 en X, 30.875 entre 100. Y tenemos .309. La calculadora aquí, como lo estoy usando en 3 decimales, me lo redondea a 3 decimales nomás, ¿no? Redondea esta parte de aquí del 87.5. .309 kilogramos sobre centímetro. Quiero que quedemos claros en eso. .309. .309 por, a ver, L sería 240 centímetros, ya convertidos a centímetros, los 2.4, 240 elevado a la cuarta, y entre 384 de fórmula, el módulo de elasticidad, que sería 64.000, por el momento de inercia en X, 2058. Y acá tenemos delta X. Delta X, entonces hacemos el cálculo, ¿no? Entonces sería 5 por 0.309 por 240 a la cuarta entre 384 por 64.000 por 2058, ¿no? Cerramos acá y tenemos que .101, 0.101 centímetros sería esto, ¿no? Y delta en Y, vamos a hacer lo mismo, ¿no? Lo propio acá. Delta Y es igual a 5. Ahora sería W en Y. Recordemos que es esta misma ecuación, aunque no la puse en Y, pero lo que cambia acá es WY y Y. Y WY es esto que tenemos nosotros acá. Lo vamos a convertir. Ya sabemos que es dividiendo entre 100. Entonces sería acá 53.476 entre 100. .535. .535. .535 por L a la cuarta, 240 a la cuarta entre 384 e 64.000. Momento de inercia en Y, 850.5. Y acá tenemos delta en Y. Entonces hacemos ese cálculo, ¿no? Sería 5 por 0.535 por 240 a la cuarta entre 384 por 64.000 por 850. Cerramos y tenemos .425 centímetros. Ok, ahora
Pero me pueden decir, pero ¿por qué sacamos 2 delta? Bueno, como es flexión biaxial, entonces ahora el delta real va a ser igual a delta x al cuadrado más delta y al cuadrado, y le sacamos raíz, ¿no? Entonces, ¿de dónde vamos a tener que delta x va a ser igual? Hacemos ese cálculo, ¿no? Sería delta x, que sería 0.101 al cuadrado más 0.425 al cuadrado, igual, le saco raíz a la respuesta anterior, 0.437, 0.437 centímetros. Eso lo tengo que comparar. Recordemos que la deflexión real no debe ser mayor, o sea, tiene que ser menor que la permisible, y la permisible dice que es, en este caso, 1 centímetro. Entonces vemos que 0.437 es menor que 1 centímetro. Entonces acá estamos bien también por deflexión, ¿no? Y solamente nos resta por hacer el inciso C, que sería por cortante, ¿no? Vamos a ver si nos alcanza acá. Es corto, ¿no? Chequeo por cortante. ¿Qué vamos a hacer para el chequeo por cortante? Nosotros determinaremos cuánto es el cortante máximo de la viga, ¿no? Entonces, vemos que en el eje Y, la carga que va en el eje Y es la que más crítica, ¿no? 53.476. E incluso este paso del cálculo de la deflexión lo pudimos haber hecho directamente con la carga que es mayor acá, que sería en Y. Y esta es la lógica, ¿no? 53.476, pero la forma correcta de hacerla es así como lo tenemos planteado acá, ¿no? Entonces, hay que calcular un cortante máximo. Recordemos que si nosotros tenemos una viga con carga distribuida uniformemente lineal acá, esto es W. En este caso va a ser WY. Y acá nosotros tenemos que calcular cuánto es el cortante o la reacción que se nos produce acá en este punto, que va a ser esta misma por la simetría, ¿no? Entonces, esa fuerza cortante le vamos a llamar BY, y va a estar dado por W en Y, a ver, por L para puntualizarlo, y si lo dividimos entre 2, ese cortante en Y es igual a este cortante en Y. Eso es lo que me da a mí la fuerza cortante máxima, ¿no? Entonces tenemos que calcularla con esta ecuación, ¿no? Entonces tenemos acá que el cortante máximo va a ser igual a W en Y, que sería 53.476 por L, acá es el claro que tenemos nosotros acá, que sería de 2.4. Y si nosotros dividimos entre 2, nos va a dar exactamente el cortante máximo, ¿no? O sea que nosotros estaríamos encontrando el cortante máximo en las reacciones, ¿no? Lo que hicimos ahí fue puntualizar la carga de esta distribuida, quede exactamente al centro, para saber cuánto vale estas dos reacciones, pues dividimos entre 2, ¿no? Eso fue lo que hicimos. Hacemos ese cálculo y obtendríamos la fuerza cortante máxima, ¿no? Entonces sería 53.476 por 2.4 entre 2. Tenemos que nos da 64.17.
64.171. Esto es kilogramos y es una fuerza cortante, ¿no? Entonces, para calcular el esfuerzo cortante, nosotros nos vamos a basar en una ecuación que ya conocemos de estructura anterior. Y el esfuerzo cortante sería igual al siguiente, ¿no? Va a estar dado por la siguiente ecuación: 3 medios. Es más, esta ecuación sale en el Reglamento Nacional de la Construcción. Yo se los mencioné la parte cuando estuvimos haciendo la introducción. Entonces acá sería B en Y, que ya lo tenemos, sería esta, sobre el área de la vigueta, ¿no? B por D. Entonces acá tenemos otra ecuación para nuestro formulario, ¿no? Y sustituimos y comparamos, ¿no? Este esfuerzo tiene que ser, obviamente, menor o igual que el FVP, que sería este de acá, FVP. Entonces, sustituyendo, vamos a calcular el esfuerzo de cortante de diseño, ¿no? Entonces sería 3 medios por el cortante en Y, que sería el cortante máximo, 64.171, sobre el área de la vigueta, que en ese caso sería 9 por 14. Entonces, calculamos, ¿no? Calculamos. A ver, veamos las unidades. Acá arriba me queda kilogramos. Este es un número adimensional, esa fracción. Kilogramos sobre el área, centímetro por centímetro, me queda centímetro cuadrado. Entonces me va a quedar kilogramos sobre centímetro cuadrado. Vamos a hacer el cálculo ahora. Y tenemos que 3 por 64.171 igual entre 2 por 9 por 14, ¿no? Tenemos ahí .764. 0.764. Esto es kilogramos sobre centímetro cuadrado. Comparamos. Esto es menor que FVP, que sería igual a 4 kilogramos sobre centímetro cuadrado, ¿no? Entonces podemos concluir que estamos también acá, estamos bien por los tres incisos, ¿no? Chequeo por flexión, chequeo por deflexión y el chequeo por cortante, ¿no? Está cumpliendo. Entonces sección es adecuada, ¿no? Hasta tenemos un poco de margen, podría bajarse también el perfil, pero como nos pide revisión, pues entonces está adecuada.